Muy buenas noches, mi gente de Esperanza. Por acá de nuevo les saluda su servidor Marcos Arenas. En la noche de hoy yo voy a continuar haciendo el estudio o el desarrollo del estudio del discipulado, del manual del discipulado que estamos haciendo. Voy a poner aquí en cámara, luego lo voy a mostrar mejor. ¿Ok? Es un manual que nuestro pastor ha desarrollado sobre el tema del discipulado y por qué la iglesia debe discipular, ¿ok? Lo que es la gran comisión. Entonces, bueno, voy a desarrollar el segundo tema de este manual que se titula Conocer a Dios como Padre, ¿ok? O la paternidad, lo llamamos como la paternidad de Dios, la dimensión Abba Padre. ¿Ok? El tercer tema o el tercer encuentro de este manual precisamente habla de eso. ¿Ok? Esto va a ser como de modo de introducción. Vamos a desarrollar 5 puntos, ¿ok? Por las cuales nosotros creemos, ¿verdad? De que el Señor se nos revela a nosotros como Padre y vamos a irnos apoyando en versículos bíblicos. Yo siempre les digo a mi audiencia, ¿ok? A mi amada audiencia, que nos apoyemos con la Biblia, ¿ok? Si ustedes allá en la comunidad de su casa pueden buscar la Biblia, ¿ok? Vamos a hacer algunas lecturas y es bueno que ustedes se vayan ubicando allí en los versículos para que podamos ir avanzando en el tema y tengamos mayor comprensión de esto, porque verdaderamente hay que ponerle un poquito de empeño también para que esta palabra también haga efecto en nosotros y podamos comprender estos misterios, ¿ok? Porque toda la palabra de Dios es un misterio para nosotros, que es un misterio porque cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios se nos revela, que ese misterio desaparece porque la palabra de Dios es la revelación de Dios para nosotros. Entonces, bueno, mi gente, sin más preámbulo, yo les voy a invitar en este momento, vamos a hacer una oración para pedirle dirección al Espíritu Santo, vamos a entrar, ¿verdad?, en este estudio bíblico acompañado de la presencia de Dios. Bendito Padre, Señor, venimos a ti, papá, pidiendo asistencia tuya, Señor, pidiendo de que tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor, revelándonos en esta noche, Señor, a través de este estudio bíblico, papá, que vamos a hacer, este estudio basado, Señor, en tus escrituras, este estudio, ¿verdad?, que nos va a nutrir a nosotros, Señor, así lo creemos, Padre, porque tú quieres solamente cosas buenas para tus hijos, Señor, y tú eres quien tiene ese conocimiento, Señor, que nosotros necesitamos para nuestra vida, papá. Revélate en esta noche, Señor, aquí en los que estamos en esta transmisión, Señor, y a todos aquellos que nos ven en la comodidad de su casa, papá, que este estudio bíblico sea de bendición para ellos y para la edificación de tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en la autoridad de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, mi gente, como les había comentado anteriormente, vamos a desarrollar este estudio del discipulado titulado Conocer a Dios como Padre. Vamos a desarrollar 5 puntos, perdón, de este tema. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción sobre qué es la paternidad, ¿ok? Por qué Dios se nos revela a nosotros como un padre, ¿ok? Vamos a iniciar este primer punto, ¿verdad? Con un versículo bíblico que está en Romanos, capítulo 8, verso 15, ¿ok? Si me pueden acompañar ustedes allí, si tienen su Biblia, sería de gran bendición para ustedes, ¿ok? Les repito, estamos en Romanos, capítulo 8, verso 15. Adelante, Dairon. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Abba Padre. Padre. Ok, vamos a leerlo de nuevo para nuestra audiencia, para mayor comprensión. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Ok, ese espíritu de que habla el Señor, ese espíritu que nosotros recibimos es el Espíritu Santo,
¿ok? Cuando nosotros venimos al Señor, porque el Señor se nos revela a nosotros, nos hace el llamado nos lo hace a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo cuando llega a nuestras vidas nos trae una revelación a nosotros, ¿verdad? Automáticamente hay una transformación en nosotros, hay una paz, hay un amor, hay un gozo que se siente cuando nosotros empezamos a conocer en intimidad al Señor, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo nos hace libre, ¿ok? Ya no nos esclaviza, nos hace libre de las cosas del mundo, se nos revela de otra manera, o sea, tenemos ahora una perspectiva, porque ahora vemos a Dios no solamente como un concepto, una idea, sino vemos a Dios revelado como un Padre para nosotros, ¿verdad? Dice que nos hace libre, ¿ok? Porque ahora nosotros no estamos haciendo las cosas que le desagradan a Él, que realmente es una esclavitud estar en el pecado. El pecado es todo lo que le desagrada a Él. Cuando nosotros estamos en vicio, cuando nosotros estamos haciendo cosas que nosotros sabemos que son malas porque el Espíritu Santo nos las revela, así no conozcamos a Dios como Padre o no, siempre sabemos que hay cosas buenas y cosas malas, ¿ok? Eso es algo que ya el Señor ha puesto en nosotros, pero cuando Él se nos revela, Él nos hace libre, ¿ok? Nos hace libre y ese Espíritu Santo cuando viene a nosotros nos adopta porque ahora nosotros a través de conocerlo a Él, a través del Hijo, ¿verdad? Compartimos esa naturaleza de nuestro Señor Jesús, ¿ok? Y esa naturaleza nos adopta ahora como hijo, ¿ok? Tal cual fue el Señor Hijo, nuestro Señor Jesucristo fue Hijo para el Padre, tal cual nosotros compartimos esa misma naturaleza. Entonces, ese espíritu a nosotros nos adopta como hijo, ¿ok? Entonces, esta sería la introducción, ¿verdad? De lo que sería el título de este estudio del discipulado, titulado, valga la redundancia, la paternidad de Dios. O sea, ¿qué es la paternidad de Dios? O sea, cómo nosotros vemos la paternidad de Dios y por qué la paternidad de Dios se revela a nosotros, ¿ok? A través de su Espíritu Santo. Vamos con el segundo punto. Ahora vamos a hablar sobre el amor del Padre, ¿ok? ¿Por qué el Señor a nosotros se nos revela y por qué ahora el Señor a nosotros nos ama? ¿Por qué un Dios tan grande, tan poderoso, ¿verdad? El Dios supremo, creador del cielo y la tierra, ahora nos adopta como hijo y ahora nos ama? ¿Por qué? Entonces vamos a hacer un análisis en este punto. Vamos a apoyarnos con un versículo bíblico que está ubicado, si ustedes se pueden ir ahí también en su Biblia, si la tienen ahí a la mano, está en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 1. Adelante, Dairo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. ¿Ok? El mundo no nos conoce porque precisamente no lo conoce a Él. ¿Ok? Voy a empezar con esto porque esto es algo muy importante que lo sepan estas personas que nos están viendo, ¿verdad? Que no conocen a Dios. Por allí en el sistema religioso, en el mundo, ¿okay? Cuando no conocemos a Dios andamos en un sistema religioso. Muchos de nosotros de la iglesia nos ven como que nosotros somos una religión, pero realmente nosotros repudiamos la religión porque la religión nunca te va a acercar al Padre, ¿ok? Lo que quiere decir esto es que toda la creación, ¿ok? Todo lo que el Señor ha creado, todo lo que existe es gracias a Él porque Él lo creó. Toda la creación pertenece a Dios, ¿ok? Eso no se, no se discute, ¿ok? Pero no toda esa creación, ¿verdad? O no todos los seres humanos son hijos de Dios, ¿ok? El Señor nos llama hijos a nosotros, ¿verdad? Y por ser hijos de Dios, o sea, nosotros por ser hijos de Dios ahora nos conectamos a una dimensión diferente al Padre. Pero ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo el Señor a nosotros nos llama hijos de Dios? Nos llama hijos de Dios porque cuando nosotros reconocemos a la persona de Jesús, que es el Hijo, automáticamente nosotros pasamos a ser hijos. Y el Señor nos llama hijos a nosotros y nos va a tratar como hijos, como un padre trata en amor a sus hijos. ¿Ok? Si me repites nuevamente el versículo, Dairon, para mayor comprensión. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él.
El mundo no nos va a conocer a nosotros, o sea, no nos va a ver como hijos porque no conocen a Dios como Padre, ¿ok? Entonces, eso es lo que este versículo está queriendo dejar en claro, ¿ok? Esta palabra de Dios, porque esta palabra es Dios hablándonos a nosotros, diciendo, bueno, todos aquellos, ¿verdad?, que reconozcan al Hijo pueden participar de su naturaleza, ¿ok? Y serán llamados por mí hijos, ¿ok? Y ahora van a pasar a ser algo que el mundo no conoce, que es ser hijo de Dios. Por eso que nosotros ahora no, nos movemos bajo otra dimensión. O sea, la iglesia siempre está buscando, la iglesia está conformada por todas las personas que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su ejemplo a seguir. Como, o sea, como esa persona, ¿verdad?, que a nosotros nos guía al Padre, ¿ok? Toda la iglesia, ¿verdad?, tiene ese fin de estar, de convertirse en un discípulo, ¿ok? Valga la redundancia, este estudio está basado en el discipulado y de eso se trata esto. O sea, nosotros ahora pasamos a ser discípulos de nuestro Señor Jesús. Y por ser discípulos de nuestro Señor Jesús, nosotros, la iglesia busca parecerse a Él. ¿Y qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo? Mostraba que al Padre, ¿a través de qué? A través de sus acciones, a través de sus obras. Entonces la iglesia nunca va a ser perfecta porque la iglesia está buscando la perfección, está buscando parecerse al Hijo, ¿verdad? Entonces nosotros nos congregamos acá porque estamos buscando de Él, porque queremos apartarnos del mundo y ahora queremos ser beneficiados por eso que el Señor nos da a nosotros cuando llegamos a Él. Entonces, eso realmente es lo que nosotros recibimos como lo que llamamos el amor de Dios. Ok, el amor de Dios es cuando ya tenemos al Padre y recibimos a través de Él esta bendición de conocerlo. Ok. Punto número 3. Vamos a hablar ahora de la disciplina. ¿Qué hace un padre también por un hijo? Bueno, para enseñar a su hijo tiene que corregirlo. Y la única manera de corregir a un hijo es disciplinándolo. ¿Ok? El hijo tiene que desprenderse de las cosas malas que hace para poder entrar en otra dimensión y para poder manejarse ahora de otra manera, como el padre lo quiere, bajo su voluntad. Entonces, vamos a hablar ahora de la disciplina, porque el Señor ahora, primero se nos revela a nosotros como un padre, luego el Señor nos da amor, ¿ok? Nos da su amor, nos demuestra su amor y ahora disciplina a su iglesia, a sus hijos. Entonces, vamos a ubicarnos en Hebreos, ¿ok? El libro de Hebreos, capítulo 12, a la altura del verso 7, del 7 al 9, ¿ok? Repito, Hebreos capítulo 12, verso 7 al 9. Adelante, Dairo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Y viviremos, al Padre de los Espíritus y viviremos. O sea, si nosotros a nuestros padres terrenales no les sometemos o en algún punto también le desobedecemos a ellos, pero ciertamente desde pequeño obedecemos al Padre, cuánto no más al Padre de los Espíritus, o sea, al Padre que nos ha dado ese espíritu a nosotros, porque ciertamente Dios es espíritu, Dios es espiritual. Nosotros creemos en un Dios que no vemos. ¿Ok? Que no vemos porque es espíritu, está en otra dimensión, ¿ok? Entonces, el Señor ciertamente, ¿verdad? Por amor nos va a disciplinar, ¿ok? Por amor nos va a ir llevando en un proceso, ¿verdad? Donde nos va a ir corrigiendo con esa disciplina, ¿ok? Esa disciplina que nos va a ir formando a nosotros, nos va formando ese carácter, ¿verdad? Para poder hacer sus obras, ¿ok? Para poder estar en ese
podernos mover en ese reino, ¿verdad? Que Él ha traído a nosotros, en ese reino que se ha revelado, porque nosotros creemos en un Dios, ¿verdad? Que se maneja en un reino, ¿ok? Un reino que es espiritual, un reino que no es de este mundo, un reino en el que la iglesia se está preparando para poder estar con Él en el cielo. Y ciertamente donde está la presencia de Dios, o sea, donde están los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, se manifiesta el reino. ¿Y de qué manera se manifiesta el reino? Bueno, lo pudimos ver en la persona de nuestro Señor Jesús cuando vino, ¿verdad? Cómo él hacía sus prodigios, ¿ok? Él hacía milagros, sanaba enfermos, ¿ok? Traía la revelación del Padre a las personas, las libertaba, ¿verdad? De las ataduras que tenían, ¿verdad? Él se movía en ese reino espiritual, o sea, él ponía las cosas en orden para aquellos, ¿verdad? Que tenían la fe en él. ¿Ok? Porque la fe ahora que nosotros tenemos, esto es algo que yo también siempre les predico a la gente, que la fe que nosotros ahora tenemos no es una fe vacía, una fe existencial o una fe, ¿verdad? De que nosotros podemos, de que nuestras fuerzas podemos hacerlo. O sea, la fe es confianza, ¿ok? Es confiar en algo o confiar en ti, o sea, poner la confianza en alguna cosa. Pero la fe que nosotros tenemos no es esa fe. Ahora la fe que nosotros tenemos es la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? La fe en que nuestro Señor Jesucristo nos respalda cuando hacemos algo para Él. Esa es la fe que nosotros predicamos, ¿ok? O profesamos también, sería la palabra correcta. Como punto número 4, ¿ok? Hemos desarrollado 3 puntos, los voy a repetir para mayor comprensión, ¿ok? De este estudio del discipulado que estamos haciendo. Hablamos del punto número 1, la introducción a la paternidad, ¿ok? A conocer a Dios como Padre, cómo el Señor ahora nos trata a nosotros en amor, nos respalda con su amor, y ahora cómo nos corrige con su disciplina, ¿ok? En el punto número 3. Y ahora vamos a hacer el punto número 4. ¿Okay? El punto número 4 está basado en la provisión. ¿Okay? Nuestro Padre, ¿verdad? Nos ama, nos disciplina, pero también provee. ¿Okay? Provee a su iglesia. Toda la iglesia representan los hijos de Dios. Todo el que esté fuera de la iglesia será llamado como un hijo bastardo, como lo dijo el versículo anterior en Primera de Juan. Todo aquel, ¿verdad?, que no es hijo, entonces viene siendo una creación. O sea, viene siendo, la palabra suena fea, pero es la realidad. Viene siendo un hijo, pero un hijo bastardo. ¿Ok? Un hijo que no estaba dentro del redil, por ende no tiene una promesa, por ende el Señor no lo va a respaldar, no le va a dar una provisión. Pero la provisión que el Señor nos da a nosotros no es que nos va a dar dinero, ¿ok? Nos va a prosperar en bienes, ¿ok? Nos va a prosperar en... No. Esa no es la bendición que el Señor a nosotros nos da. La bendición que el Señor nos da a nosotros es la revelación de Él. ¿Ok? Es saber de que nosotros ahora estamos con Él hasta el fin de los tiempos. Es que tenemos una promesa, ¿verdad? De que, como lo dije hace rato, de que todas las acciones de nosotros, ¿verdad? Son para Él, son por Él y para Él. ¿Ok? Y eso nos trae una bendición a nosotros. O sea, no nos ha dicho Él en su palabra que busquen primero el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Entonces, a eso se refiere eso. Todo lo que viene por añadidura es por nosotros hacer la voluntad del Padre. Y esa es la provisión que Él nos da. Porque Él siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Ok? No lo que nosotros codiciamos o lo que nosotros, o la ambición que tenemos nosotros por hacer las cosas. O sea, ciertamente el Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos para poder estar con Él, para poder hacer su voluntad. Y eso es una bendición muy grande que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque ahora nosotros, por ser libres, ¿verdad? De todas estas cosas, podemos ver la gracia de Dios cuando Él se manifiesta. En las pequeñas cosas que nosotros tenemos en el día a día, siempre vamos a ver a Dios respaldándonos. Nuestro Dios nunca nos abandona. Entonces, Él siempre va a tener la provisión para su pueblo, para el pueblo que tiene la promesa, para sus hijos, para los que Él ha llamado sus hijos y para todos aquellos que conformamos la iglesia. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a un versículo, ¿verdad? Les invito allí que si tienen sus Biblias a la mano, ¿verdad? Se ubiquen en el Evangelio de Mateo,
¿ok? Capítulo 6, a la altura del verso 26. Y dice así, adelante, Dairo. Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Ok, no valen ustedes mucho más que ellas. O sea, ¿por qué nosotros valemos más? Bueno, porque nosotros tenemos la promesa de Dios, tenemos la bendición de Dios. El Señor en este pasaje nos está ilustrando, ¿verdad? De que si el Señor a su creación, ¿verdad? La provee, ¿cuánto más no nos va a proveer a nosotros que somos sus hijos? ¿Ok? ¿Cuánto no más nos va a proveer el Señor por tenernos bajo su resguardo? ¿Ok? Porque nosotros ya ciertamente al tenerlo a Él, ya nosotros lo tenemos todo. ¿Me entiendes? Todo lo que necesitamos lo tenemos. Todo hijo de Dios que verdaderamente está en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que representa a la iglesia, tiene la provisión del Padre. Y eso se los garantizo yo. Yo soy un testimonio de eso. Yo verdaderamente, siempre que yo he necesitado del Padre, el Padre siempre ha estado allí para mí. Y esa es la provisión que yo tengo de Él. Las provisiones que uno cree que las que le ofrece este mundo, sino las provisiones de Él, que son cosas mucho más allá de nuestro entendimiento, cosas que el Señor nos quita y cosas que el Señor nos pone. Esa es la provisión del Padre. ¿Ok? Ese es el punto número 4 que estamos desarrollando. ¿Ok? Ahora, como punto número 5 es ahora como nosotros, porque esto es una comunión que nosotros tenemos con Él, cuando Él se nos revela a nosotros como Padre, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos una comunión, significa, o podemos utilizar otra palabra que significa relación, ¿ok? Una comunión, una relación. ¿Ok? Es como nosotros, aparte de lo que recibimos del Padre, lo que nosotros le damos a Él. O sea, en respuesta a cómo Él se nos manifiesta, nosotros ahora nos manifestamos como hijos para Él. O sea, como un hijo trata a su padre, ¿ok? Y más cuando sabe que tiene al Padre Supremo, al Padre Creador del cielo y la tierra, ¿me entiendes? Ahora nosotros tenemos ese gozo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos darle algo al Señor. Y esto lo hacemos nosotros cuando venimos acá a la iglesia, los domingos, que venimos a adorar al Señor. Esa es una respuesta que nosotros le damos a Él por agradecimiento. Cuando nosotros incluso hacemos obras para Él, nosotros lo hacemos en agradecimientos para Él. Nosotros somos buenos, ¿verdad? Porque nos creemos buenos. ¿Ok? Nosotros somos buenos porque hacemos obras para Él. Y las obras para Él son verdaderamente las obras buenas. ¿Ok? No son las obras, ¿verdad? Que nosotros hacemos para glorificarnos a nosotros, para nosotros creernos buenos. Porque ciertamente el ser humano no es bueno. Y aquí en la iglesia, ciertamente las personas que vienen no vienen porque son buenas. ¿Ok? Son personas que ya se reconocen que son malas y se arrepienten, ¿verdad? Y el Señor trae en ellos esa transformación, ¿ok? Esa revelación que transforma, ¿verdad? Esa persona. Entonces, vamos a irnos acá a un versículo bíblico que tengo, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, a la altura del verso 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Vamos a leerlo nuevamente. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? A todos los que creen en su nombre, pero ¿el nombre de quién? A todos los que creen en el nombre de Jesús. A eso es lo que está hablando este versículo. A todos los que creen en el nombre de Jesús son los únicos que tienen derecho a ser llamados hijos de Dios. Esto sería como la conclusión, ¿ok? De estos 5 puntos que hemos desarrollado, ¿ok? Cuando nosotros llegamos al Señor es porque Él nos ha llamado. Ciertamente el Señor siempre está llamando, ¿ok? A través de personas, a través de incluso de una película, a través de incluso ahorita con las redes sociales,
por todos lados el Señor nos está hablando y nos está llamando ¿a qué? A que nos arrepintamos. ¿Y qué significa arrepentirse? Bueno, devolverse a Él, porque ciertamente nosotros venimos de Él, pero el mundo está apartado de Él porque no lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Bueno, porque no ha abierto la puerta, ¿ok? No ha permitido que el Señor entre en Él y ese Espíritu de Dios cuando entra en nosotros, ¿verdad? Automáticamente entonces nos trae a Él. ¿Ok? Ahí sí es cuando nosotros queremos acercarnos al Señor. Y ahí es cuando rompe ese velo, ¿verdad? De creer de que para acercarse a Dios hay que ser religioso o hay que buscar una religión. ¿Ok? Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, ¿verdad? Lo que el mundo nos ha vendido es que nosotros, si vamos a una iglesia, somos religiosos. Y realmente la religión, ¿verdad? Lo que hace más bien es apartarnos de Dios. Porque la religión lo que nos vende es que ahora nosotros vamos a hacer algo para que el Señor haga algo por nosotros. O sea, es una transacción. La religión es una transacción. Es que nosotros le hacemos un favor a Dios para que Dios nos haga un favor. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros creemos que por hacerle un favor al Señor, el Señor nos va a hacer un favor y no nos lo hace, entonces es allí cuando más bien en vez de acercarnos al Señor, ahora nos aleja. Pero para el que cree en el Señor, todo obra para bien. Si nosotros le damos una buena obra al Señor y el Señor a nosotros no nos da, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que nos tiene que dar, ¿verdad? Es porque no verdaderamente no lo necesitamos. Él nos aparta las cosas que no necesitamos. Pero yo les aseguro plenamente de que así como Él no nos da lo que nosotros queremos, cuando nos dé lo que necesitamos, nosotros vamos a saber que viene de parte de Él y nos los va a dar con algo mucho mejor. Siempre el Señor cuando nos da algo, nos lo da algo en grande, o sea, el Señor siempre obra en grande. El Señor de verdad que no escatima, es tanto así, no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, nos dio la bendición más grande que es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús no solamente como una idea, como un pensamiento, como, bueno, yo lo leí en la Biblia y sí, yo conocí que era una persona de pelo largo, de que vino y sanó a 2 o 3, ¿me entiendes? No, es algo mucho más allá, porque es una relación ahora que nosotros tenemos directamente con Él. O que cuando nosotros oramos, hablamos directamente con Él. Orar no es como nos los vende el sistema religioso, que es repetir un Padre Nuestro, que le llaman rezar, ¿me entiendes? Orar es una comunicación directa con el Padre, esa relación que tenemos con Él. Y cuando nosotros oramos, ciertamente sentimos como el Señor a nosotros esa oración nos la responde de alguna manera. Esa oración no llega vacía. Si ciertamente nosotros estamos en orden y ciertamente lo buscamos a Él de corazón, Él ciertamente se nos va a revelar. Y mucho más cuando lo adoramos y cuando oramos. Eso es una práctica que hacemos nosotros, los hijos de Dios. Y eso es algo a que yo invito a las personas que nunca han experimentado lo que es acercarse a Dios. Yo les invito, incluso los reto a que prueben del Señor, a que intenten o sea, busquen ustedes mismos el momento, ¿verdad? De acercarse al Señor un domingo acá a nuestro templo o a cualquier templo donde ustedes crean, ¿verdad? Que tengan cerca, busquen del Señor o busquen o una persona que ustedes sepan que es hijo de Dios, ¿verdad? Busquen y hablen con Él y prueben del Señor, que el Señor siempre les tiene una palabra, el Señor siempre los va a llamar de alguna manera. Y si ustedes le abren la puerta, van a ver lo que va a suceder. Yo los invito y los reto a esas personas que no conocen al Señor, ¿verdad? En esta dimensión que les he mostrado acá, ¿verdad? En esta dimensión de Padre, no de idea, no de pensamiento, no de religión, ¿ok? De conocer al Padre verdadero, ¿verdad? Yo los invito a que busquen, den ese primer paso, ¿ok? Busquen del Señor y van a ver que o sea, si ustedes verdaderamente lo buscan, lo van a encontrar, ¿ok? Entonces, bueno, este ha sido todo el desarrollo de este segundo encuentro, de este capítulo 2, de este manual, ¿ok?
se llama el discipulado eficaz, ¿ok? Es lo que nosotros, la iglesia se está preparando, ¿ok? Para ir a discipular, ¿ok? Pero no discipular para nosotros, sino discipular para el Señor, porque nosotros nos convertimos en discípulos para el Señor, ¿ok? Discípulos, ¿por qué? Porque los discípulos son los que aprenden de su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, mi gente, hasta aquí los voy a dejar. La próxima semana vamos a continuar el encuentro número 3, ¿ok? Que va a hablar de esa dimensión Abba. La palabra Abba en hebreo significa padre, ¿ok? Es una manera un poco más, digamos, un poco más bíblica, ¿ok? Muchos han oído esta palabra, no conocen qué significa. La palabra Abba significa padre. Entonces, bueno, eso será la próxima semana. Yo les invito a que se mantengan en sintonía, ¿ok? Si pueden, regálenos un like, comenten, ¿ok? Y este estudio del discipulado bíblico, ¿ok? También compártanlo con sus seres queridos porque vamos a estar creando mucho más contenido como este para ustedes. Bueno, mi gente, me despido. Los invito también el domingo, ¿ok? Acá nos congregamos a las 11 de la noche, perdón, 11 de la mañana. Estoy confundido porque ya estamos de noche acá. 11 de la mañana, domingo, estamos acá reunidos, tenemos nuestro culto, ¿ok? Los días martes vamos a estar haciendo estas transmisiones y los días jueves a las 7:30, ¿ok? También nos reunimos acá en el templo para orar, interceder, tener un momento agradable con el Señor y poder dejar nuestras cargas en Él, poder recibir en la semana un poco más de Él, congregados acá como familia. Entonces, bueno, mi gente, pues sin más que decir, me despido. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga.